Hola, ¿cómo están? Yo soy Fernanda Tlalolín de La Poesía de Enfrente y hoy estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast Versos entre Universos en colaboración con Movimiento TV. Recuerden que ahora también nos pueden ver en tu cable Canal 9 de Telesierra. Hoy tenemos un programa muy especial por el Día del Maestro y la Maestra. Vamos a hablar de quiénes han sido nuestras influencias en la poesía. Tengo hoy a Julio y Caro. Preséntense. Bueno, hola, mi nombre es Carolina Núñez, yo me dedico a la clínica en psicoanálisis y bueno, hoy voy a estar hablando de mi poeta favorito que también es mi maestro. Qué bonito. Yo soy Julio Calderón, soy docente de literatura y hoy también voy a estar hablando a la par de mi maestro en el aspecto de la poesía, un poquito más de la parte académica, ¿no? Un maestro un poquito más enfocado en temas escolares. El día de ayer, martes, en la clínica de escritura, tuvimos un ejercicio de compartir poemas de quienes consideramos han sido parte fundamental en nuestra formación de letras, ya sea dándonos clases, dándonos talleres o incluso leyéndolos, ¿no? Porque creo que también leyendo a ciertos poetas podemos darnos una idea de cómo queremos escribir, qué queremos apropiarnos. Y bueno, Caro, si quieres empezar. Sí, pues justamente es interesante porque a quien yo considero mi maestro no está vivo actualmente, pero su poesía está viva, ¿no? Es una poesía muy actual, aborda muchos temas, tiene un corpus poético muy, muy grande, entonces, bueno, yo lo considero a él, a José Watanabe, es un poeta peruano de ascendencia japonesa y su historia además es muy interesante porque él es de una estirpe de escritores de poesía que en Japón se les llama, ¿cómo se les llama? Hajin. Haijin, y que escriben haiku, que es una creación poética muy propia del Japón y que bueno, aquí hemos querido en México hacer una especie de traducción y bueno, salen cosas muy bonitas, ¿no? Entonces, yo recuerdo que descubrí a José Watanabe justamente por un poema que habla sobre el insomnio y me maravilló. Entonces me adentré en su poesía y descubrí que hay una forma de escribir las cosas cotidianas y que tienen que ver con la imagen, con lo artístico, con lo que es fugaz también, y que eso se mezcla mucho con la poesía japonesa, con el haiku, que tiene que ver con todo eso. Bueno, ahorita que estaba escuchando la historia de Caro, me acordé de cómo yo conocí al que considero como mi iniciador en esto de la poesía. Igual también no está vivo, él falleció en 2003, es Roberto Bolaño. Por favor, no lo confundan con Roberto Gómez Bolaños, tengo que explicar eso cada vez. Pero, pues bueno, la manera en la que yo conocí a Bolaño fue muy curiosa porque, pues sí, desde que era adolescente me gustaba mucho leer y todas esas cosas. Entonces, tenía ya más o menos decidido que quería estudiar letras, a eso de los 14, 15 años, y en una ocasión yo estaba en el coche de mi mamá y habían puesto un suplemento cultural en el que se hablaba de un escritor que en una ocasión es diagnosticado con una insuficiencia hepática y entonces, ante la inminencia de la muerte y de lo costosos que son los tratamientos, dice, bueno, ¿qué le voy a dejar a mi familia? Y ya para ese entonces él ya tenía como cierta trayectoria, era conocido por una novela que se llama Los Detectives Salvajes, pero decía, bueno, pero no pueden quedarse con eso, ¿no? O sea, necesito darles algo que puedan seguir vendiendo, ¿no? Y entonces él se pone a escribir una novela gigante, ¿no? O sea, su idea era escribirla hasta el día de su muerte, que se llama 2666, y durante 5 años él va publicando 5 tomos, ¿no? de la novela, hasta que finalmente la enfermedad lo acaba, lo cual es curioso porque, o sea, él sí tenía un donador, pero nunca llegó, o sea, su hígado nunca llegó, él se quedó en el hospital esperando y falleció, y esta novela se convierte en un hito mundial, ¿no? Y yo estaba escuchando esa historia y me intrigó tanto que dije, tengo que leerla, tengo que saber qué es lo que dice esa novela, qué es lo que dejó Bolaño para el mundo, ¿no? Entonces me fui a buscarla por la ciudad de Puebla
y la encontré en la biblioteca de Profética, no en la librería, en la biblioteca. Y todos los días, de manera religiosa, saliendo de la escuela, iba a leerla. O sea, salía de la escuela y leía como unas 2 o 3 horas. Y nunca me había pasado, nunca me había poseído un libro de esa forma. Y justo, o sea, en los mismos baños de Profética estaba un poema de Bolaño, que es el de Los perros románticos, ¿no? Que empieza con, en aquel entonces yo tenía 20 años y estaba loco. Y a mí me encantó tanto esa figura del escritor que a pesar de que lo abandona todo y lo deja todo, la literatura siempre lo acompaña. Yo dije, yo quiero ser así. O sea, que no me importe nada más que no sea la literatura. Y así fue como, pues ya entré a letras y conocí como un poquito más de cómo es el mundo literario actual. Bueno, ahorita que estamos hablando de poetas muertos, a mí me viene a la mente, ahorita que dijiste de cómo te intrigó, cuando iba yo en preparatoria, una maestra, la maestra Itzel Saucedo, que le mando saludos, eh, nos puso un video de Sabines en Bellas Artes. Y cuando yo lo escuché, o sea, pareció que, que el salón no existía, o sea, como que todo se puso negro y solo era la voz de Sabines y yo escuchándolo. Y creo que eso tiene que ver con a lo que me dedico ahora, ¿no? Si bien me gustaba mucho la literatura, la poesía en específico, creo que nació ahí para mí. Y el leerlo, el estar buscando las mismas palabras, porque cuando yo empecé a escribir buscaba tener estas mismas palabras tan cotidianas, pero él tiene algo maravilloso para transformar lo cotidiano en algo sublime. Y me acuerdo que en la universidad algunas maestras me decían, ay, ¿quién es tu favorito? Y yo decía, Sabines. Me decían, ah, pero cuando acabes la carrera se te va a quitar. No se me quitó, no se me quitó, ya acabé y la verdad es que sigue siendo mi favorito. Y bueno, hablando de poetas ahora vivos, ¿no? Y cómo es, me gustaría saber cómo ha sido la experiencia de ustedes al tener estas lecturas y decir, ok, me voy a apropiar de esto, quiero sonar así, quiero iniciarme de esta manera. ¿Cómo se transforma a cuando ya convives con alguien vivo, ¿no? Con poetas vivos. Por ejemplo, en la clínica hemos tenido muchos invitados. Yo quiero hablar de mi maestro de poesía, Mijail Lamas, que a mí me parece un poeta maravilloso. Cuando yo escuché un poema, el primer poema suyo, que es de Fundación de la Casa, me quedé maravillada, dije, wow, y busqué quién era y lo encontré y me pareció todavía más maravilloso que estuviera vivo y que aparte cuando vi que daba talleres de poesía, y creo que es una experiencia increíble el poder ver al ser humano, ¿no? Poder tocarle, poder saber que es como nosotros, ¿no? A mí me dio esa impresión que cuando yo conocí a Mijail y cuando lo empecé a tratar y cuando me enseñaba estas cosas de la poesía, verlo como una persona normal me hizo pensar, ah, yo también puedo, ¿no? O sea, yo también puedo ser esa poeta y puedo tener estos conocimientos. Quisiera saber cómo es para ustedes esto de tomar de aquí, de alguien a quien ya no le puedes preguntar ciertas cosas y luego decir, ok, me voy con este poeta o con esta poeta para poder tener una respuesta más tangible. Pues fíjate que de los poetas que he podido escuchar y con los que he compartido espacio en la clínica, uno de los que más me ha gustado por su entusiasmo lingüístico es Lufloro, Luis Flores, porque sí, me gusta mucho que lo que él hace con la ciudad, ¿no? Como que de pronto atrapa algo de la ciudad que es tan propio, digamos, de México, ¿no? Los espacios de la Ciudad de México, de como la cotidianidad de estar entre tanta gente, en el trabajo, en la oficina. Y a mí me parecía maravilloso porque es algo que es tan cotidiano, pero que al mismo tiempo no se le ha dado como un espacio para transformarlo en otra cosa, ¿no? O sea, siempre se habla como del tedio del trabajo y todo esto. Entonces creo que algo que me gustó mucho con él es que aprendí justamente eso, ¿no? O sea, que eso se puede hacer.
No es como que aprenda yo, bueno, y ahora lo sé hacer, ¿no? Pero creo como que buscar esos caminos en lo que está ahí y verlo, ¿no? O sea, como poder atraparlo de pronto con la mirada, con las palabras, con un gesto, me parece muy, muy bello. Y bueno, los demás también creo que son, cada uno como que tiene un ápice de sabiduría, de experiencia, de cosas, ¿no? En las que uno puede integrar un poco más o menos lo que va haciendo. Sí, fíjate que yo creo que la principal diferencia entre los maestros que mencionábamos hace rato y una persona viva en la actualidad que te puede decir las cosas es que con los primeros es más una cuestión autodidacta, ¿no? De esto es lo que yo entiendo que hace, ¿no? A veces incluso es inconsciente, porque cuando pues, uno empieza a escribir sin tanta noción teórica, pues haces lo que se va quedando pegado en el cerebro, ¿no? Pero ya que alguien directamente te vaya guiando, te vaya diciendo, mira, ¿cómo se construye? Por ejemplo, algo tan sencillo como la rima, ¿no? Que para muchos podría ser como, pues solamente que suene igual y ya, ¿no? Hay un patrón, hay una forma de hacerlo, tiene que tener una intención. Eso te da una perspectiva completamente distinta. Y yo creo que es importante irse nutriendo de ambas cosas, ¿no? O sea, como ir descubriendo por tu cuenta, sí, pero el apoyo de alguien que te vaya guiando es fundamental. Sobre todo, pues sí, hablando de todos los poetas que hemos tenido de invitados en las sesiones, cada uno tiene su matiz en especial, algo que los hace diferentes y creo que es muy padre, ¿no? Como el ver qué hace diferente, por ejemplo, las sesiones de Luis Flores, las de Mijail. Es increíble, ¿no? Es algo muy padre, porque como tú decías hace rato, la persona de carne y hueso, eh, pues es un ser mucho más tridimensional, ¿no? Que la parte solemne que dejamos impresa en los libros y que tanto adoramos a veces. Pues muchas gracias por estar en este primer bloque con nosotros. A mí me gustaría que para finalizar me dijeran en un tiempo corto qué han aprendido de estos dos maestros que han tenido. Bueno, creo que lo principal que yo he aprendido, más allá de los conocimientos y todo, es a seguir estudiando. O sea, la perseverancia, siempre voy a defender la idea de que un poeta tiene que ser un muchísimo mejor lector, un muchísimo mejor estudiante, y eso, ¿no? Seguir investigando, seguir sacando maneras de escritura a partir del aprendizaje. Sí, justamente coincido con algo de eso. Creo que yo diría que alimentar el deseo de la escritura, es decir, alimentarlo con lecturas, alimentarlo con todo lo que nutra nuestra experiencia artística o nuestro proceso creativo y ser riguroso con eso, que no necesariamente implica ser cuadrado, pero sí seguir un ritmo y tener como en presente siempre qué es lo que queremos hacer, ¿no? Hacia dónde queremos llevar eso que nos está llamando hacia las letras. Gracias chicos y nos vemos ahorita en el siguiente bloque. Este es Canal 9 Central TV. Nuestra señal nace desde calle 2 Oriente, número 10, local 21, Colonia Centro de Rafael Lara Grajales, Puebla. Recorremos los municipios de Nopalucan de la Granja y San José Chiapa gracias a nuestro sistema Tu Cable. De igual forma, nos extendemos por la Sierra Norte de Puebla, Veracruz y Oaxaca. Todos los días te llevamos información y entretenimiento. Somos Canal 9 Central TV. Unidos a la distancia. Hola amigos, ya estamos de regreso aquí en La Poesía de Enfrente en el episodio sobre maestros y maestras de la poesía. Recuerden que ahora también nos pueden ver en Tu Cable Televisión Canal 9 de Telesierra y estamos en colaboración con Movimiento TV. En este segundo bloque tengo a Isis y Valeria, les voy a pedir que se presenten. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Yo soy Isis, mi formación es en educación familiar y bueno, me siento muy agradecida de estar en este espacio y de poder compartir un poco sobre las personas, los poetas que han sido mi referente y a los cuales aspiro imitar tal vez un poco. Gracias. Hola, mi nombre es Valeria Ortega García y pues igual agradezco la invitación. Pues sí, hoy voy a hablar sobre una de las personas que me dirigieron más este espacio de la poesía. Gracias. Oigan chicas, pues entonces platíquenme,
¿quiénes han sido esos poetas o esas poetas que les han marcado este camino hacia la poesía? El bloque anterior yo hablaba de Mijail Lamas, que es un maestro que ha estado tangible, ¿no? Pero también hablé de Sabines, que es un poeta que ya no está vivo, pero que también ha sido muy importante para las letras, ¿no? Y en la sesión que tuvimos de la poesía de enfrente en el taller, mencioné a Piedad Bonet, ¿no? De cómo yo siempre regreso a sus letras, cuando una palabra no la encuentro, digo, seguro Piedad sabe, ¿no? Y es complicado porque aunque Piedad está viva, pues no tengo la oportunidad, ojalá la tuviera, de tenerla cerca. ¿Cómo llevan esto ustedes? ¿Qué poetas han sido? Bueno, en mi experiencia, justo ahora estoy en esa construcción y en esa búsqueda de identificarme con algún poeta, con, no sé, el poder acoger tal vez las letras de alguien y este sentir y todo este proceso que se lleva dentro de la poesía, porque, bueno, tampoco tengo tanta experiencia escribiendo poesía, sin embargo, he podido explorar algunas contribuciones de poetas. En mi caso es Efraín Huerta. En este momento estoy con él porque he explorado a otras personas. También he revisado un poco de Gabriela Mistral, he revisado un poco de Sor Juana Inés de la Cruz. Creo que me voy un poco hacia atrás. Me gusta este tema de el tiempo, o la temporalidad. Y en este momento estoy revisando qué es lo que puedo encontrar y cómo puedo ensamblar mis letras con las de Efraín Huerta. Entonces, bueno, creo que todavía me falta mucho. Me gusta, sí, esta capacidad que tiene de estar en la polaridad, porque escribe poemínimos con una potencia bastante insuperable, creo yo, y también les llamo poemáximos, ¿no? Como el poema largote, largote, largote y el poemínimo. Entonces, bueno, pues estoy ahí en la búsqueda. Gracias. Sí. Muy bien. Yo realmente mi maestro en este camino de la poesía fue es muy gracioso porque fue mi maestro de inglés. Él se enteró de mi poesía por una casualidad, porque yo recuerdo muy bien que no teníamos mucho que hacer y dijo, hagan cualquier actividad. Y dije, bueno, em, yo decidí mostrar uno de mis poemarios, bueno, no, aún no es poemario, pero pronto será uno de mis poemas y dos, de hecho. Al parecer le gustó bastante y descubrí que era poeta y tiene un poemario que tengo la dicha de poder tener un autógrafo y una dedicatoria de él. Él con su poesía realmente me marcó al momento de escribir, ya que ahora escribo no solamente pensando en lo que va el tema, sino en todo lo que me enseñó mi profesor, como ponerle más sentimiento, que no escribir solamente cuando tengas la obligación, se podría decir. Tipo, por ejemplo, te dicen, escribe un poema. No, yo realmente no lo hago así porque solamente escribo en los momentos en los que tengo el sentimiento y la necesidad de escribir. Él me enseñó que sin eso no puede haber un buen poema, ¿no? Me parece muy interesante lo que dices porque es como si la poesía nos estuviera buscando, ¿no? Que hay maestros que aparecen más bien sin que estemos buscando ese tema de la poesía o sin que estemos buscando ciertas cosas en específico, sino que ahí está la poesía diciendo, a ver, ¿cómo entro en la vida de fulanito o de sutanito, ¿no? Ahí anda, ahí anda. Yo recuerdo que cuando vi el nombre de Piedad Bonet, lo vi en una publicación, yo casi no leía poesía para mujeres, lo cual creo que estaba muy mal,
Pero yo leía mucho a Alejandra Pizarnik y a Aide Vilariño, y una vez en una publicación decía así como, ay, si te gusta Alejandra, tienes que leer a estas poetas. Pero yo vi el nombre de Piedad Bonet y dije, ay, ella. Y me metí a leer cosas y dije, wow, esto es lo que yo necesito. Dice las cosas que yo quisiera decir, me gustaría adaptarme a su estilo. Bueno, obviamente nosotros debemos aprender ciertas cosas y después desarrollar nuestra propia voz poética. ¿Cómo fue este encuentro? Para finalizar, ¿cómo llegó la poesía en forma de persona o en forma de libro a encontrarles, ¿no? Dijo, hola, aquí estoy y no nos vamos a separar. Bueno, creo que conmigo fue en la secundaria. Una de mis compañeras en algún momento llevó un libro y de pronto me lo prestó en esos recesos amplios que teníamos antes. Y bueno, empecé a hojearlo y recuerdo que fue un poema de Khalil Gibran, ¿sí? Ok, leí algo en ese momento y quedé impactada. El asunto conmigo fue que no le di continuidad, o sea, fue como me tocó, me generó un montón de sensaciones, un montón de pensamientos, un montón de sentimientos, sin embargo, no continué buscando, sino hasta apenas hace unos, ¿qué será? Unos 6 años, nuevamente es que empiezo otra vez esta búsqueda y no a través de la poesía, sino a través de la prosa poética. Okay. Entonces creo que sí, he tenido como un romance bastante, sí, bastante loco con el tema de la poesía porque de pronto aparece, de pronto me seduce y de pronto es como se aleja. Entonces en este preciso momento es donde estoy más cerca y donde ahora sí yo me pongo, ¿no? Yo busco, voy al encuentro de la poesía. Gracias, Isis. Vale. Muy bien, pues la poesía llegó hace aproximadamente 2 años. Todo empezó gracias a que no hice la tarea. Sí. Estaba un día yo escuchando música y yo recuerdo que estaba muy enamorada de un chico. Entonces sentí una necesidad extraña de escribir, cosa que nunca había yo hecho. Y al final lo que escribí resultó ser un poema muy bonito, la verdad. Lo presenté y dije, ay, bueno, pues al siguiente día se va a hacer mi tarea de la clase de español y sí, a todos les gustó y me di cuenta que al escribir me sentía muy en calma, se podría decir, sí. Bueno, ya ahora, después de 2 años, fue que mi profesor de inglés, Sebastián Arroy, fue quien ingresó a esta parte para profundizarme más en este tema de la poesía, donde sí estoy más enfocada en este momento, en este tema. Pues muchas gracias por estar en este segundo bloque. Agradezco a quienes nos están viendo y hoy estamos grabando en el Día del Maestro. Les enviamos un abrazo a todos esos maestros que nos han inculcado la poesía. Hablo de la poesía en específico porque pues este es un canal de poesía. Saludos a todos ellos, a todas ellas y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Bye.